Ayer estuvimos considerando el pasaje de segundo de Crónicas 29, capítulos del 20, perdón, versículos del 20 hasta el 30. Y nos llama la atención de que para consagrar el templo, el rey mandó que se hicieran sacrificios séptuples. Hubo sacrificio cuádruple séptuple, ¿verdad? Y yo sé que tenemos que aprender mucho porque no es fácil considerar todas estas figuras, pero con la ayuda de Dios nosotros vamos aprendiendo. Se recuerda que ahí de los versículos 20 hasta el 30, el rey Ezequías mandó algo, de que se presentaran 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos. Y hubo que matarlos, y los sacerdotes dice que recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Así que mataron los 7 novillos, los 7 carneros, los 7 corderos y los 7 machos cabríos. Ahora, fíjese que debemos poner atención a algo, y es de que en el versículo 24 dice, y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Yo quiero que ustedes noten que en estas ofrendas que se tenían que presentar para consagrar el templo, se estaba tomando en cuenta a todo Israel, lo cual significa que al derramar esa sangre sobre el altar, estamos hablando de la cruz. O sea que Cristo no murió solo por Judá, sino que murió por todo Israel, el cual incluye a Judá y a Israel, el reino del sur y el reino del norte. Entonces, por favor, yo quiero que ustedes noten esto, porque ayer les mencioné que estas 4 ofrendas que fueron presentadas en plenitud representan aspectos de Cristo. Ninguno de nosotros puede entender con claridad lo que nos enseñan las sombras si nosotros no consultamos con el Nuevo Testamento. Entonces yo quiero que hoy, para entender bien, recordemos que Levítico, que es el libro que usa Dios para enseñarnos en figura los aspectos de Cristo, nos presenta 5 ofrendas básicas. Y voy a dar las citas solo para el que le gusta estudiar y que le gusta apuntar. Por favor, apunte, porque la primera ofrenda es la ofrenda quemada u holocausto. Y ella se encuentra en el capítulo 1, versículos del 1 al 17, y más explicada en el capítulo 6, versículos del 8 al 13. Esa es la ofrenda quemada. Luego nos presenta Dios la ofrenda de comida. La ofrenda de comida está en el capítulo 2 de Levítico, versículos del 1 al 16, y el capítulo 6, del 14 al 23. Tercero, tenemos la ofrenda de paz, que es capítulo 3, versículo de 1 al 17, y está explicada en el 7, del 11 al 38. Tenemos también la ofrenda por el pecado, capítulo 4, versículos del 1 al 35, y capítulos 6, del 24 al 30. Y por último tenemos la ofrenda por las transgresiones, capítulo 5, 1 al capítulo 6 y versículo 7, y está explicada en el capítulo 7, del 1 al 10. Entonces, nosotros tenemos que saber lo que es la plenitud de Cristo, ¿verdad? Porque Efesios 1:23 dice que la iglesia es la plenitud de Cristo. Es decir, la iglesia es la expresión de Cristo.
ya que la plenitud de una persona es su cuerpo. Y lo expliqué el día domingo, en realidad una persona es su cabeza, pero su cuerpo es su plenitud. De la misma manera, Cristo es la cabeza de la iglesia, por tanto su cuerpo, que es la iglesia, es su plenitud. Entonces, la ofrenda de holocausto, la quemada, nos califica para la ofrenda por el pecado. La ofrenda de comida es la calificación por las transgresiones, y la ofrenda de paz es el resultado de las 4 ofrendas. Entonces, por favor, no te olvides que todas estas ofrendas tienen significado. Yo sé que es una tarea colosal, es una tarea grandísima poder estudiar la Biblia de esta manera, pero entenderá el entendido, y Dios visitará a aquel que no es indolente para la obra de Dios, aquel que diligentemente quiere agradar a nuestro Padre Celestial. Ahora, yo quiero decirle, porque para entender la lección de hoy, nosotros tenemos que consultar en Hebreos. Vamos a ir al capítulo 10 de Hebreos, porque el capítulo 10 de Hebreos nos ayuda a nosotros a tener más claros los conceptos de lo que Dios nos presenta en Levítico. Vamos a leer unos versículos. En Hebreos capítulo 10 vamos a leer los versículos del 1 al 10, pero los vamos a leer con mucha atención. Dice Hebreos 10 del versículo 1 al 10, porque voy a usar este pasaje para que tengamos un pensamiento correcto de lo que son las ofrendas que nos presentan en el Antiguo Testamento. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, fíjese pues, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Usted me ha escuchado a mí últimamente hablar acerca de la sombra, para entender la realidad. Y yo quiero que usted conozca bien su Biblia, mi amado hermano. Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Y entre paréntesis dice, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Muy bien. Ponga atención, mi distinguido hermano. Con el mensaje de hoy me gustaría considerar la ofrenda quemada. Recuérdate que estamos hablando de 5 ofrendas básicas, las cuales representan a Cristo. Pero la primera es la ofrenda quemada, y te dije que está en el capítulo 1, versículo del 1 al 17. Fíjate que
es muy difícil para nosotros entrar en el significado real de la ofrenda quemada. Y debemos de admitir que de acuerdo a nuestra experiencia de esta ofrenda, estamos limitados. De hecho, muy poquitos cristianos tienen la experiencia de la ofrenda quemada. Puede ser que tengamos mucha experiencia de la ofrenda de las transgresiones, de la ofrenda de comida, de la ofrenda de paz, pero muy poquita experiencia respecto a la ofrenda que es el holocausto u ofrenda quemada. Ahora, los detalles que pertenecen a nuestro Señor Jesucristo, todos ellos están en el libro de Levítico. Sin el capítulo 1 de Levítico, nosotros no tendríamos una manera de cómo definir a Cristo como el holocausto. Y nosotros estaríamos bastante cortos para explicarlo. Pero es correcto decir que la ofrenda quemada es Cristo para la satisfacción de Dios. Pero ¿cómo podía Cristo ser tal ofrenda? Esto no es fácil de explicarlo. Si nosotros queremos conocer a Cristo como la ofrenda quemada, nosotros debemos estudiar diligentemente Levítico, capítulo número 1. Antes que nosotros podamos entrar en ese capítulo, nosotros tenemos que darnos cuenta que la lectura que tuve de Hebreos 10, del 1 al 10, los primeros 5 versículos, ahí nos dice en el versículo 5, mire cómo dice, y lo vamos a volver a leer porque es la única forma que podemos dominar estas lecciones. Dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Note usted que, perdón, parece que aquí algo no sé qué me pasó, pero desapareció la imagen. Déjeme ver. Se me desapareció, pero yo creo que usted me está viendo, ¿verdad? Sí, usted me está viendo bien. Aquí en el capítulo 10 de Hebreos y versículo 5, volvamos a leer, porque de la repetición sale la enseñanza buena. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Aquí, sacrificio y ofrenda se refiere a la totalidad de las 5 ofrendas que ya te leí. Allí hay una distinción entre sacrificios y ofrendas. Usted lo vio, ¿verdad? Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Entonces nosotros tenemos que saber la diferencia, ¿verdad? De lo que es un sacrificio y de lo que es una ofrenda. En el Antiguo Testamento, sacrificios son por los pecados, sacrificios, pero las ofrendas son para regalos, dones. Si nosotros nos sentimos pecadores, entonces nosotros necesitamos ofrecerle algo a Dios. Esa ofrenda por el pecado, estrictamente hablando, es un sacrificio. Sin embargo, traerle algo a Dios no por nuestros pecados, sino para tener comunión con Él, entonces nosotros no traemos un sacrificio, sino que traemos una ofrenda. Te lo voy a volver a repetir. Es importante que tú entiendas lo que es Cristo como sacrificio y lo que es Cristo como ofrenda. Si tú vienes a la reunión, acuérdate que en ti todo es espiritual, pero estos son aspectos que tú debes de saberlos. Si tú vienes a la reunión y tú
te presentas delante de Dios, si experimentas a Cristo como el sacrificio por tus pecados, tú te acercas con fe y tú vienes, tú cantas, tú alabas a Dios, tú escuchas la palabra, pero estás consciente que estás disfrutando a Cristo como una ofrenda por tu pecado. ¿Me explico? Él es la ofrenda por el pecado, ¿verdad? O sea que eso es un sacrificio. Ahora bien, si tú experimentas a Cristo, tu experiencia se vuelve ofrenda. O sea que cada vez que nosotros nos presentamos delante de Dios, nos presentamos con sacrificio y con ofrenda. Vuelvo a repetir. Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Veamos bien claro este punto, hermano. Porque cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, y te lo voy a machacar, lo voy a insistir, porque es la única forma que tú vas a aprender. Tú puedes presentarte delante de Dios con Cristo como tu ofrenda, pero Él puede ser presentado como sacrificio y Él puede ser presentado como ofrenda. Presentar a Cristo delante de Dios como sacrificio es que tú estés consciente que Él te ha perdonado. Y presentarlo como ofrenda es que tú estás experimentando, lo experimentas, pues no solamente lo tienes como una doctrina, sino que tú sabes que en ti se experimenta lo que Cristo hizo. Entonces Hebreos 10:5 nos dice que Dios no desea sacrificios ni ofrendas, sino que para eso le preparó un cuerpo a Cristo. Entonces eso nos indica que Dios no intenta que Cristo, ¿sí? Mira, Dios no intenta que nosotros continuemos presentando ofrendas iguales que las del Antiguo Testamento. Por eso Él está explicándonos que sacrificios y ofrendas no quiere, sino que Él quiere el cuerpo de Cristo. Él quiere a Cristo. En el versículo 6, mira, dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces ahí nosotros podemos darnos cuenta que en el versículo 6, las ofrendas quemadas, los holocaustos y los sacrificios por el pecado, dice que no complacieron a Dios. O sea que esas cosas se presentaban según la ley, pero eso no satisfizo nunca a Dios. No era de su satisfacción, a pesar que era una orden. Ellos tenían que presentar todas estas ofrendas, pero Dios mismo le dice a uno en el Nuevo Testamento que esa no era su meta. Y por eso el versículo 7, mira lo que dice. Versículo 7 dice, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, o sea, en el Antiguo Testamento estaba escrito de Cristo. Diciendo primero sacrificios y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Fíjese que para nosotros los cristianos todas estas cosas deberían de estar bien claras, pero debido a que a nosotros nos han enseñado tanta mezcla, los cristianos les cuesta distinguir todas estas cosas, pero Dios claramente dice que a él no le agradó la ley, no era su meta, que esos solo eran tipos. Dice el versículo 9, y diciendo luego, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Ese fue el problema grande que tuvieron los judíos, de que el Señor venía, dice, a hacer el fin de la ley. O sea que la ley no era la meta de Dios. Yo no sé por qué algunos no entienden estos asuntos. A veces me frustro tanto porque digo, ¿cómo hay gente tan inteligente y no puede entender estos pasajes, hermano? Que la ley no era la meta de Dios. Hoy día hay tantos grupos que quieren guardar la ley, comenzando con los judíos,
Y aún cristianos del Nuevo Testamento, ellos quieren guardar la ley. Y dice, en esa voluntad somos santificados. Miren, en esta voluntad. ¿Cuál es la voluntad en la cual somos santificados? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Esa es su voluntad. La voluntad de Dios era que muriera Cristo en la cruz del Calvario para presentarse una ofrenda para siempre. Porque las otras ofrendas había que estarlas presentando cada año. Y en cambio el Señor, su deleite era la realidad de las ofrendas. Su deleite no era esa sombra. Y por eso le digo que nosotros los cristianos no hemos sido llamados para cumplir la ley. Los adventistas, pobrecitos, hermano, porque ellos se basan en todo lo literal. Ellos no tienen la claridad en su mente de que esas son sombras, hermano. Entonces nosotros debemos de pedirle a Dios que nos ayude a entender. Yo espero que tú me estés entendiendo en esta mañana, porque nosotros no vamos a entender la consagración del templo que estamos estudiando en segundo de Crónicas 29, versículos del 20 al 30. No vamos a entender qué es la consagración del templo para nosotros si nosotros solo vemos como una ley del Antiguo Testamento todos los ritos que ellos hicieron. Pero todos los ritos que ellos hicieron y las ofrendas que ellos presentaron sirven para que nosotros entendamos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la encarnación de Cristo para morir como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en la cruz. Esa era la realidad que Dios estaba buscando. Todo lo demás solo era para preparar a la gente que escuchaba, y todo lo que los judíos hicieron, todo lo que el pueblo de Israel hizo, ellos tenían que entender, y Dios le dio a entender a los que de verdad tenían un corazón para Él, que todos esos sacrificios que estaban haciendo ellos solo era sombra. Yo estoy bien seguro que Moisés sabía que todo lo que Dios le mandó era sombra, porque la Biblia dice que a Moisés Dios le reveló sus caminos y que a los israelitas les reveló sus obras, pero a Moisés le reveló sus caminos. Yo estoy bien seguro que cuando Moisés mandó que se presentaran esas 5 ofrendas básicas, él sabía que cada una de ellas representaba a Cristo, porque dice que él miraba al horizonte, al invisible. Moisés estaba consciente de que los sacrificios eran apuntando a la venida de Cristo. Amén. Nosotros sabemos que Moisés se sostuvo, y él se sostuvo sirviendo al invisible. Él se sostuvo, él sabía, y yo creo que daba a entenderle a sus discípulos la realidad de Dios, pero ellos se cegaron, se embotaron y no quisieron entender. Entonces Hebreos 10, versículos del 5 al 10, claramente nos indica que los sacrificios y las ofrendas en el Antiguo Testamento son tipos, son sombras de Cristo. Cristo es la realidad, el cuerpo, sí, o sea, de todos los sacrificios y ofrendas. Así que Hebreos 10, del 5 al 10, aún nos revela todo lo que tiene que ver con lo que es la ofrenda quemada, lo cual también está indicado en Levítico, y lo menciona primero. Si nosotros entendemos lo que es la ofrenda quemada, o si queremos entender lo que es la ofrenda quemada, nosotros debemos de considerar muy seriamente Hebreos capítulo 10, el cual nos dice que la ofrenda quemada era la voluntad de Dios, era Cristo como la voluntad de Dios. La ofrenda quemada era Cristo como la voluntad de Dios. Así que nosotros deberíamos de interpretar correctamente todo esto, no en un sentido natural o humano, sino como Dios lo quiere. O sea que de acuerdo a la pureza de la palabra, hermano, Cristo reemplaza todas las ofrendas y sacrificios del Antiguo Testamento, y esa es la voluntad de Dios. Sí, y Cristo vino para hacerlo. Esa es la voluntad de Dios, hermano.
tienes que saberlo, discernirlo. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, esto no fue un asunto simple para Cristo, de reemplazar las ofrendas y los sacrificios consigo mismo, ¿sí? ¿Cómo puede un hombre reemplazar las ofrendas y los sacrificios? Usted debe de considerar las calificaciones que se requerían, qué clase de persona tenía que ser para poder reemplazar las ofrendas y los sacrificios, ¿verdad? Tenía que ser una persona absoluta para Dios. Aún en el asunto más pequeño, tenía que ser una persona bien obediente, ¿verdad? Usted sabe que ninguno de los hombres es absoluto para Dios. ¿Mm? Ni siquiera en las cosas más pequeñas nosotros somos los que califican para ser absolutos para Dios, ¿sí? Porque tenía que reemplazar los sacrificios y las ofrendas, ¿sí? O sea que Dios tenía necesidad de una persona totalmente íntegra y fina para poder reemplazar todas las ofrendas, porque había que quitarlas. Dijo que él tenía que quitar lo primero para establecer lo segundo, ¿verdad? Entonces, la voluntad de Dios en Hebreos 10 es para reemplazar. Hermano, por favor, no se te olvide nunca. La voluntad de Dios era reemplazar los sacrificios y las ofrendas del Antiguo Testamento con el sacrificio y las ofrendas del Nuevo Testamento, el nuevo pacto, el nuevo pacto. Y para hacer esto, tenía que haber alguien que fuera absolutamente para Dios. Entonces yo le estoy explicando a usted todo esto porque en nuestra lección de hoy nosotros estamos estudiando todo lo que tiene que ver con la consagración del templo. Nosotros sabemos que en Segundo de Crónicas, capítulo 29, el rey Ezequías mandó que se consagrara el templo. Ya estudiamos bastante de Ezequías. Esta es la hora número 16 que estamos usando para explicar Ezequías. Y si tú tienes títulos en tu Biblia, en Segundo de Crónicas 29, del versículo 20 al 30, tiene un título y dice consagración del templo. Y para consagración del templo se pidieron sacrificios. Entonces tú tienes que ver a Cristo aquí. Ya me entendiste por medio de Hebreos 10, que Cristo sustituye todas las ofrendas y todos los sacrificios. Ya vimos que sacrificios son por el pecado y ofrendas son regalos, lo cual es correcto decir que el sacrificio tipifica a Cristo muriendo por nuestros pecados y la ofrenda es experimentar a Cristo por nuestros pecados, experimentarlo. O sea que si Cristo murió por mis pecados, yo tengo que experimentar ese perdón. De otra manera, no sé todavía la diferencia entre sacrificio y ofrenda. Sacrificio y ofrenda. Entonces, como queremos avanzar un poquito más, nosotros tenemos que ver que todo lo que mandó el rey Ezequías era para cubrir a todo Israel. Dice en el versículo 24 en la parte B, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto. El holocausto es la ofrenda quemada. Puso también, verso 25, levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas.
notemos que la manera que se presentaban los sacrificios y las ofrendas era acompañada de alabanza, acompañada de alabanza. Y yo le doy gracias a Dios porque todos nosotros que somos cristianos del Nuevo Testamento, a pesar que hacemos las cosas, a veces no entendemos por qué las tenemos que hacer. Pero la consagración de nosotros como templo es por medio de las experiencias de Cristo. O sea que la plenitud de Cristo en sus experiencias se debe de presentar delante de Dios como un sacrificio para obtener los beneficios de esos sacrificios y que se vuelvan ofrendas en nosotros, gente agradecida, acompañada de cántico. Acompañada de cántico. Le doy gracias a Dios, mire, porque dice, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, que son los platillos, eh, los puso con címbalos, salterios y arpas, o sea que con himnarios, los salterios eran himnarios, y con las arpas son los pianos, conforme al mandamiento de David. O sea que David fue un siervo de Dios conforme al corazón de Dios, y David hasta inventó instrumentos. O sea que hoy día hay mucha discordia y mucha confusión, que hasta hay iglesias que dicen que no hay que usar instrumentos, que no hay que usar música, que hay que cantar solo a capela. Y se ha vuelto una discordia entre los grupos y nunca se han puesto de acuerdo. Los cristianos siempre pelean por cualquier cosa, nunca pelean por lo verdadero, siempre pelean por las cosas que los dividen y las cosas que en vez de ser de bendición los separa. Y casi todos los cristianos son prejuiciosos. Mire, hermano, esto es de entrar con un corazón sincero, conforme al mandamiento de David. Si usted estudia a David, hermano, David era músico, David era cantor, David era danzarín, David era un hombre que alababa a Dios. Y es más, David dice que era conforme al corazón de Dios. Y yo no creo que David sea conforme al corazón de Dios solo porque cantaba y alababa a Dios, sino en muchas cosas que le complació a Dios. Por ejemplo, David descubrió la gracia de Dios desde el Antiguo Testamento. Él descubrió que Dios perdona los pecados. O sea que de una manera o de otra, Dios se le reveló. Y por eso es de que él era un oasis en un desierto. Él era un lunar en la piel de una persona. Se compara a un lunar porque él era diferente a todos los demás del Antiguo Testamento. Él complació a Dios y él dio mandamiento de cómo se alabara a Dios. Así que la alabanza, hermano, cuando se hace para Dios, Dios no está viendo que se haga con guitarra, que se haga con piano, que se haga con batería, con trompeta. Hermano, el objetivo es no el instrumento, sino el que toca el instrumento. Entonces es muy importante porque ¿de qué sirve, hermano? ¿De qué sirve tener de toda clase de instrumentos si nosotros los instrumentos humanos, los que los tocamos y los soplamos, no tenemos una conciencia de lo que es el Señor Jesucristo como las ofrendas, hermano? Porque aquí, después de las ofrendas, está la alabanza y la adoración. Y aquí dice que era conforme al mandamiento de David y de Gad, vidente del rey. Ustedes saben que Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, ellos eran personas entendidas en las cosas de Dios, y dice aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Es mandamiento de Dios, hermano, que nosotros cantemos y alabemos a Dios con instrumentos alegremente, hermano, sea guitarra, sea piano, sea arpa, lo que sea, hermano. Si Dios te inspira, tú cántale, hermano. No te andes fijando en que aquel dice esto, este otro dice esto. Además, hermano, la alabanza es para glorificar a Dios por su consagración, hermano, porque es Él el que se consagra como ofrenda. Es Cristo el que se presenta como todas las ofrendas.
Y dice el versículo 26, y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Así que vamos a terminar esta parte hoy, pero queremos entender lo que es presentar los sacrificios en el templo en plenitud, o sea, presentar los sacrificios por medio de la iglesia. Los sacrificios son Cristo, pero tienen que ser presentados con el número 7, que es la plenitud, que es la iglesia. La iglesia es el sacerdocio, la iglesia son los levitas, la iglesia son los Davides, la iglesia son los Gads, la iglesia son los Natán, la iglesia son los Ezequías, y todos nosotros somos los que tenemos que presentar. Dice en el versículo 28, y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Yo quiero que te imagines la música. Imagínate, hermano, todos trompeteros, otros con címbalos, con arpas, hermano, con trompetas, todo. Era un musicón, hermano. Era algo alegre, hermano. Imagínate tú esa música. Y dice el versículo 29, y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey, y todos los que con él estaban, y adoraron. Hermano, qué bonito, mira, qué lindo es ir a la reunión y cantar uno con el director de alabanza, con las cantoras, ser provocado uno a meterse a adorar a Dios, porque hay algunos que no les gusta cantar. Hay algunos que se acercan a la reunión, pero no les gusta cantar. Y lo bonito, hermano, es estar ahí cantando y ofreciendo. Mira, el rey estaba hasta inclinado. Versículo 30, y con eso vamos a terminar esta parte. Y ya si el Señor nos permite, mañana vamos a entrar al siguiente rey, que es Manasés. Si tú te das cuenta en el Evangelio de Mateo, porque en Mateo es donde tenemos nuestro bosquejo, dice Ezequías engendró a Manasés. Mañana ya, si Dios quiere, vamos a entrar a Manasés. Ya tuvimos suficiente de Ezequías, pero mira cómo finaliza esta parte de aquí, versículo 30. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. ¿Qué significa para ti? Y con eso quiero terminar hoy. ¿Qué significa para ti que el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David? ¿Cuáles son las palabras de David, hermano? Especialmente son los salmos. O sea que lo que nos está diciendo es que adoremos a Dios con los salmos, pero dice que, y de Asaf vidente, y ellos alabaron con alegría y se inclinaron y adoraron. La idea no es que uno solo cante los salmos que son el himnario de Israel, los 150 salmos, porque esos salmos los cantan los israelitas, pero eso es sombra. Las palabras de David son sombra para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento. Yo no puedo cantar el Salmo 1, hermano, y decir que soy bienaventurado porque me deleito en la ley, cuando la ley no era la meta de Dios. Entonces, tengamos cuidado porque algunos no saben usar el Antiguo Testamento. Con las palabras de David, dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David. O sea que en ese momento todos los levitas, ellos que eran israelitas, tenían que alabar a Dios con las palabras de David, porque se valía, sí, se valía usar la ley para alabar y glorificar a Dios en el Antiguo Testamento, porque esa era la sombra. Pero ahora nosotros en el Nuevo Testamento
tenemos que interpretar las palabras de David. Para nosotros, las palabras de David, por ejemplo, David decía que él era un varón que se deleitaba en la ley. Nosotros tenemos que decir que como la ley es sombra de Cristo, somos los varones que nos deleitamos en Cristo. Nos deleitamos en Cristo. Te dejo de tarea. Lee el Salmo número 1 y te vas a dar cuenta que es para un israelita. Y lee el Salmo 2 y te darás cuenta que el Salmo 2 es la respuesta para el Salmo 1. Es bien correcto decir que el Salmo 1 es el Antiguo Testamento y el Salmo 2 es el Nuevo Testamento. Por eso en el Salmo 2 te dice al final, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Honrad al Hijo para que no se enoje. O sea que si algo enoja al Hijo es que nosotros sigamos practicando sombras, cuando Él es la realidad. Cristo es nuestra realidad. Vivamos a Cristo en el Nuevo Testamento. Acuérdate siempre, el Nuevo Testamento es Cristo, 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 Cristo. Nuevo Testamento es Cristo, 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 Cristo. Antiguo Testamento, la sombra, la ley, la sombra, la ley, la sombra, la ley, la sombra, la ley, la sombra. En el Antiguo Testamento era válida la sombra, en el Nuevo se acaba la sombra. Quítalo primero y establece lo segundo. Lee con todo cuidado Hebreos 10 desde el versículo 1 al 10 y te vas a dar cuenta que la voluntad de Dios es Cristo. La voluntad de Dios es Cristo. La voluntad de Dios no es la ley, hermano. La voluntad de Dios no es ponerme a mí a guardar un sábado literal. La voluntad de Dios, ahora, que la ley está incluida en todo el Nuevo Testamento, claro que sí. Los 9 mandamientos de la ley están incluidos en el Nuevo Testamento, están incluidos y están expresados en una manera de un vivir humano. La vida de Cristo cumple todos los mandamientos. Y el sábado, ¿cómo lo usó Cristo? No lo usó como lo usan los adventistas, no lo usó como lo usan los judíos. El sábado el Señor lo usó para obrar, para sanar enfermos, sí, para restituir. Entonces el sábado ellos lo usan para descansar, dice, pero la realidad es que el verdadero descanso es Cristo, Cristo en mí es la verdadera realidad del descanso. Bueno, mis amados, vamos a dejar por hoy ahí y mañana, si Dios quiere, vamos a comenzar a hablar del rey Manasés. Que Dios te bendiga, te guarde. No te olvides que estos reyes son los que Dios usa para que Cristo nazca. Por lo tanto, el entendimiento de nuestra lección es espiritual. Hasta mañana, que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos. Salúdanos.